Pues seguimos adelante con nuestro estudio de lo que son las misiones a través de los siglos. Ya hemos estudiado el estilo evangelístico del Señor Jesucristo y ahora vamos a ir ya a los fines del primer siglo en esta charla sobre la tercera epístola de Juan, 3 Juan, y después con otra charla examinando lo que es el Didaqué, que es un documento muy importante, pero pues ya daré la introducción a ese documento después. Pues la epístola de la tercera epístola de San Juan es una epístola muy breve, casi nunca se usa en la iglesia para la predicación y es un capítulo nada más y son 15 versículos. Entonces quizás te preguntas por qué estamos viendo tercera de Juan. Y la respuesta es porque tiene mucho que ver con la misión y nos da una idea de lo que era la obra evangelística misionera a fines del primer siglo. Sabemos que la iglesia Pentecostés ocurre aproximadamente el año 33, algunos dicen 35, y ya con tercera de Juan estamos ya probablemente en los años 80, los años 90. O sea, ya estamos con una iglesia mucho más madura, que ya tiene mucha más experiencia, es más establecida. Y pues vamos a leer simplemente. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. No, yo voy a cambiar eso. No me gusta la nueva versión internacional. Lo que más me gusta es la Biblia de Jerusalén, pero no la tengo aquí. Vamos a usar la nueva Biblia de las Américas, que me gusta, es una buena traducción. Entonces, saludo el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Pues anciano, la palabra griega es presbítero, de ahí viene la palabra presbiteriana, simplemente era una forma de organizar la iglesia local que tomaron de los judíos, porque los judíos también tenían ancianos en sus sinagogas y vemos aquí que la iglesia primitiva simplemente tomó algo que estaba funcionando bien en la sinagoga y siguieron usando el mismo título, probablemente más o menos con las mismas responsabilidades. El presbítero tenía la responsabilidad de enseñar, de predicar y de ser el presidente en la Santa Cena o la Santa Comunión. En aquellos días, igual sigue siendo así en la mayoría de las iglesias, incluso las iglesias protestantes, una persona que no ha recibido la imposición de manos o la ordenación no puede presidir en la Santa Cena. Pero bueno, estos son algunos detalles de estas palabras. Vamos a ver que en el Didaqué que hay otros detalles en cuanto al liderazgo. Y el liderazgo en la iglesia tiene que ver con misión, ¿verdad? O sea, no son cosas que son independientes el uno del otro, sino que el gobierno de la iglesia tiene que ver y tiene una influencia sobre lo que es la obra misionera de la iglesia. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Eso lo conocemos muy bien también de las epístolas paulinas. Comienza con una bendición o aquí un deseo, una felicitación. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Aquí la palabra verdad es una palabra muy juanina o joanina. Perdón, no voy a tomar ese teléfono, esa llamada ahora. Lo que pasa es que la verdad lo encontramos en el cuarto evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y también en Apocalipsis. Tradicionalmente, estos 5 libros se piensa que vienen de alguna forma del apóstol Juan. Si no los se sentó para escribirlos, los dictó, que hubiera sido lo normal en el primer siglo. Normalmente la gente que escribía la epístola no era la persona que físicamente escribía, sino daba una dictación y tenía un secretario para escribir las cosas. Y dice que anda en la fidelidad. Aquí la fidelidad es una palabra que viene del hebreo, bueno, aunque la palabra aquí es en griego, ¿verdad? Pero fidelidad en hebreo es muy importante, la palabra es chesed, que Dios es fiel o tu fidelidad. Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a sus promesas.
Y dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Pues aquí tenemos algo muy interesante. Ha dicho Juan, bueno, el anciano, pensamos que es Juan, ¿verdad? Pero ha dicho el anciano, me da mucho gusto saber que estás bien, te deseo lo mejor. Y aquí ya llegamos al punto principal de lo que es la epístola. Y primero va a decir la cosa positiva y después va a tratar unas noticias negativas, unos problemas que están sucediendo ahí en la iglesia donde está Gayo. Gayo no sabemos precisamente cómo era su iglesia. A fines del primer siglo probablemente era una iglesia casera, una iglesia que se juntaba en una casa, pero también sabemos que algunas de las iglesias primitivas se juntaban en los catacumbas, o sea, debajo de la ciudad, los lugares donde dejaban los cuerpos de los difuntos. Incluso también algunos, según la tradición, según sabemos, se juntaban en cuevas, o sea, lugares naturales. Si vas a Antioquía, donde estaba la primera iglesia, donde estaba San Pedro, y era la iglesia que mandó a Pablo como misionero, como apóstol, y él siempre regresaba ahí, pues tú puedes visitar la iglesia de San Pablo y San Pedro, que es una cueva. Bueno, pero ya hoy en día los cristianos no lo usan sino una vez, 2 veces al año. Ellos ya tienen en lo que sería hoy el sur de Turquía, ya tienen iglesias pues más oficiales, más cómodas adentro de la ciudad. Pero vemos que Juan, bueno, el anciano está contento porque Gayo está haciendo algo bueno. ¿Qué es lo bueno que está haciendo Gayo? Que nos habla otra vez de la misión y de la evangelización en la iglesia primitiva a fines del primer siglo. Pues aprendemos que había hermanos, aquí dice hombres, que nos da la impresión de que probablemente eran hombres o quizás hombres viajando con sus esposas. Y dice, ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Entonces, Juan, pensamos que estaba en la ciudad de Éfesos y que iban de Éfesos algunos hermanos para predicar el evangelio en diferentes lugares y después a regresar a la ciudad. Y aquí Gayo, lo que él estaba haciendo es estaba abriendo su casa en lo que es hospitalidad. La palabra hospitalidad en griego es xenofilia, o sea, amar al extranjero. Y aunque él no conocía a estos hermanos de antemano, él abría su casa en hospitalidad para ellos y ellos se quedaban ahí en su casa. Y bueno, para la gran mayoría de la persona es algo muy, no sé, dejar que un amigo, un familiar tuyo se quede en tu casa, pues eso se hace. Pero dejar que una persona, un hermano que nunca has conocido jamás en la vida personalmente, que quede en tu casa, pues es un riesgo, podríamos decir. Y Gayo está haciendo precisamente esto. Entonces ya nos da una imagen de lo que era la obra misionera, la obra evangelística de la iglesia, pues en esta época, los años 80, los años 90, que iban grupos de hombres, quizás con sus mujeres, los que estaban casados, quizás no, iban de ciudad a ciudad, se quedaban en las casas de los hermanos, a veces conocían a los hermanos, pero en este caso se quedaban en la casa de Gayo. Y dices, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Podemos imaginar un hermano, una pareja regresando de una obra misionera evangelística en otra ciudad y dice, bueno, este hermano Gayo nos dio la mano derecha de la hospitalidad. Nos dejó quedar con él, aunque ni lo habíamos conocido antes. Entonces podemos imaginar eso ante la congregación, que ellos están compartiendo lo que sería hoy un testimonio de la obra misionera que habían hecho.
Dice, pues ellos salieron, versículo 7, por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Esto es muy interesante. Por amor al nombre. Pues ¿cuál es el nombre? Hashem, en hebreo, Hashem es el nombre de Yahvé. Pero ya para los años 80, 90 ha cambiado. Ya el nombre es el nombre de Jesucristo. O sea, el nombre sagrado. En tan poco tiempo hubo un cambio tan dramático en la teología, la espiritualidad de los cristianos. Y no aceptando nada de los gentiles aquí, pues muchos de ellos son gentiles, ¿verdad? O sea, no son cristianos judíos, pero aquí los gentiles se debería de entender que son los no creyentes, los paganos. O sea, que ellos no recibían nada de ellos solamente tenían el apoyo de los hermanos, probablemente en su iglesia, donde salieron de esa ciudad y regresaban a esa ciudad. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y aquí encontramos otro principio de lo que es la misión. La obra misionera no solamente pertenece a los que salen para ser misioneros, igual podríamos hablar de la obra evangelística, pero también los que apoyan. O sea, si tú apoyas un misionero, tu congregación, dándole dinero o rezando, orando por él, pues es una forma de, como dice aquí el anciano, de aportar y colaborar en pro de la verdad. De la misma forma que en un ejército no es solamente el soldado que está ahí peleando, que está en la batalla, sino que hay un montón de personas detrás de él. El médico, los que hacen transporte, los que se aseguran de que haya comida para los soldados. O sea, sin todo eso para respaldar al soldado, el soldado no tiene ni esperanza de éxito. Lo mismo encontramos aquí en esta epístola, eso que casi nadie lee, pues ya vemos lo que era la obra misionera evangelística de la iglesia a fines del primer siglo. En la charla siguiente vamos a investigar un poco más sobre los cambios que se llevaron a cabo en el segundo siglo. Gracias.